Informamos que de acuerdo con lo esperado por la mayoría de los analistas, el Banco de México aumentó la tasa de interés interbancaria un día en 25 puntos base para llegar a un nivel de 7.50%, esto con la intención de reforzar la tendencia descendiente de la inflación. Y precisamente para analizar las consecuencias de esta decisión que ya preveíamos aquí en este espacio informativo el lunes pasado, saludamos al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias, un gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Muchas gracias, Abraham. Pues platicar sin duda alguna de este tema y lo que repercutirá en la economía mexicana. Sí, hay una repercusión tanto positiva como negativa. Primero explicar que a lo mejor qué es esta tasa de referencia. Hay que comentar que es la tasa en la que los bancos se prestan entre sí. Es el costo del crédito a final de cuentas. Entonces, la repercusión negativa precisamente es incremento en los créditos, en el costo del dinero. Créditos sobre todo aquellos que tengan tasa variable. Aquellos que tengan tasa fija, no pasa nada, no hay que escandalizarse, no le va a salir más caro al consumidor que ya tenga una tasa fija. Pero aquellos créditos que están en tasa variable, como son la mayoría de nómina, la mayoría de préstamos personales y las tarjetas de crédito, ahí sí hay que ser más cuidadosos, hay que observar cuál es nuestra capacidad de pago para no caer en incumplimientos. Maestro, y díganos, ¿a qué responde que se haya tomado esta decisión? Okay. Responde principalmente a lo que bien comentabas al inicio de la nota, a que se debe de fortalecer esta tendencia hacia la baja de la inflación para que no se salga de los niveles, porque todavía hay algunas señales de riesgo, principalmente el que hemos venido platicando, que tiene que ver con los energéticos. Todavía siguen teniendo estos energéticos, luz, gas, combustibles, una tendencia alcista. Entonces, para controlar precisamente esta situación, controlar también el tipo de cambio y controlar también una turbulencia política, está este incremento de la tasa de interés, que no va a ser la única durante el año. Se espera todavía que hayan al menos un par más. Pudiera llegar la tasa a final del año como a 8%. Entonces tendríamos que estar vigilando muy de cerca estos movimientos, porque sin duda, como mencionas, con los créditos, aquellas personas que tengan por ahí este tema pendiente tendrían que estar atentos a si se da un incremento, porque bueno, puede ser de manera sorpresiva y entonces de pronto, Juan, no se explica, ¿no? ¿Qué pasa? A veces no es tan sorpresivo la tasa, es más, ya se esperaba que hoy estuviera este incremento y se espera que conforme la Fed también vaya aumentando su tasa de interés en los Estados Unidos, nosotros repliquemos esa tendencia. Lo que sí es importante mencionar es que desde diciembre del 2015 hasta hoy, 8 de febrero, ha habido un incremento de 450 puntos base. ¿Qué significa eso? Que la tasa de interés ha crecido de 3% a 7.5%, lo cual sí ya es un dato, un poco, si no es un dato rojo, pero sí es un dato de llamar la atención, porque hacía mucho tiempo en el país que las tasas no estaban tan altas como se encuentran en este momento. Y maestro Felicita, nos preguntamos, ¿con esta decisión disminuirá la inflación? ¿Logrará con su propósito? ¿No? Yo no estoy tan seguro que logre disminuir la inflación, pero por lo menos la van a controlar. Acuérdense que hay una tendencia, o está la meta, que sea del 3%, la cual ya dijeron que va a ser hasta el 2019, pero a partir de este 2018 esperan que se acerque al 4%. Yo lo veo complicado por la circunstancia nacional, ¿no? Tenemos un peso débil, tenemos una vez más esta parte política, tenemos algunos incrementos en energéticos, en toda esta parte subyacente también es muy volátil, entonces va a ser muy difícil que lleguen a esa meta objetivo. Sin embargo, sí, la pueden controlar y empezar esa tendencia bajista. ¿Cómo le hacemos los ciudadanos para evitar algún tipo de afectación? Es decir, ¿cómo nos preparamos para cualquier eventualidad? Okay. Lo primero que tenemos que revisar es qué tipo de tasa de interés tenemos si tenemos algún crédito. Si tenemos un crédito en tasa variable, lo más recomendable sería deshazte de esos créditos, es decir, págalos y está tranquilo, sobre todo por estos incrementos que se esperan durante el año. Si vas a querer un crédito, hay que revisar las letras pequeñas, hay que revisar que la tasa sea fija, no sea variable. Y también teníamos un dato positivo,
El dato positivo es que aquellos ahorradores e inversionistas también reciben mayores rendimientos. Así como te cobran si tienes un crédito, si tú tienes ahorros, vas a recibir un mayor recurso, un mayor dinero por ese dinero que tienes ahorrado o invertido. Por lo menos. Una buena noticia por lo menos para aquellas personas que tienen el hábito y la posibilidad de ahorrar. Finalmente el panorama, brevemente, el panorama para este año en nuestros bolsillos como ciudadanos. Ok, va a ser un año difícil. No en rojo, pero sí va a ser un año difícil. Hay que tener un consumo adecuado, un consumo con calma. Hay que revisar bien esta parte de los créditos y sobre todo, si tenemos la fortuna de tener trabajo, cuidarlo, ser lo más productivo y lo más competitivo. Pues ahí están las recomendaciones, sin duda hay que hacer caso de ellas para evitar sorpresas. Abraham, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo como siempre, maestro.